Espero que estén súper bien. Y hoy día vamos, acuérdense, vamos a compartir pantalla, vamos a partir por esto. Y recuerden que hoy día, bueno, ayer y hoy va a estar disponible la prueba de educación ciudadana, ¿ya? No sé si alguien ya entró, no sé, pero vamos a hacer una, acuérdense, miércoles, aquí yo puse miércoles 16, pero está hoy día, todo hasta las 11:59, hasta las 12, está asignada la prueba también, ya por si alguien no ha ingresado todavía, o lo va a hacer hoy día, hasta hoy está, y la gente que es del cuarto, perdón, del tercero A, hoy día yo asigno la prueba de diferenciado de historia y va a estar hoy jueves y el viernes. Entonces, educación ciudadana, miércoles y jueves, y diferenciado jueves y viernes, ¿ya? Así que, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer un resumen rápido para alguien que no haya dado la prueba. Esta es la síntesis, ¿ya? Para alguien que no haya ingresado, y después al final vemos alguna situación de alguna nota, ¿ya? Entonces, el primer tema es desarrollo sustentable, y hay aquí, lo primero que hay que tener en cuenta es qué es lo que es el desarrollo sustentable, ¿ya? ¿Qué elementos tienen en común esto? Por ejemplo, los ejes básicos, protección medioambiental, inclusión social, crecimiento económico, ¿ya? Son los ejes básicos, o como diríamos los pilares fundamentales de lo que es el desarrollo sustentable. ¿Qué es el desarrollo sustentable? Aquí también está definido según lo que plantea la ONU, una definición de la ONU, y está entre comillas, dice: un desarrollo que satisface las necesidades de las generaciones actuales sin comprometer la capacidad y los recursos de las futuras generaciones para satisfacer las suyas. O sea, que preocuparse de satisfacer nuestras necesidades, las generaciones que estamos ahora, sin despreocuparse o sin comprometer el que las futuras generaciones puedan satisfacer sus necesidades. O sea, en este caso, resguardando los recursos, resguardando el medio ambiente para las futuras generaciones. Y esto conciliándolo con lo que es el crecimiento económico, ¿ya? Y como dijimos, hablamos de desarrollo sustentable y de sustentabilidad, ¿ya? Que se habla que no son lo mismo, porque la sustentabilidad pone énfasis en el desarrollo, el cuidado de las personas, el desarrollo de la naturaleza, y no digamos, critica más bien en la concepción de crecimiento económico, en que todos los países tienen que alcanzar el mismo nivel de consumo, por ejemplo, ¿ya? Ahora, vimos ejemplos, nosotros dos ejemplos a nivel mundial, a nivel global, de situaciones en que no se respetó, no se cuidó mucho el desarrollo sustentable, como fue la expansión urbana o la expansión de la ciudad de Shanghái en China, ¿ya? El año 79, el 2001 y el 2013. Vean la expansión, las condiciones en que se expandió esta ciudad, ¿ya? Ahí hay un río, y fíjense que en la orilla, a orilla del río hay una gran expansión, en la otra es muy pequeñita, pero que también empezó a ser ocupada, ¿ya? Esto del año 79 en adelante, ¿ya? O sea, en la segunda mitad del siglo XX. Y como está la ciudad, una imagen de la ciudad en donde el espacio se aprovecha, pero así preciso, ¿ya? Al máximo ahí. Hay carreteras, hay mucha construcción en altura por lo mismo, para aprovechar el espacio, en oficinas, vivienda, todo lo que implica la vida de una ciudad, ¿sí? Y el otro hecho en que no se respeta mucho el desarrollo sustentable, en cuidar el medio ambiente, cuidar a las personas, cuidar las futuras generaciones, es la pérdida de cobertura arbórea de la Amazonía, ¿ya? En que aquí se ve en color tono fucsia, rosado ahí, cómo se ha perdido la cobertura arbórea, la vegetación, ¿ya? Y en el 2001 esto no, ya recién había comenzado, pero después se expandió rápidamente. ¿Por qué? Para construir carreteras, para construir viviendas, ¿ya? Fundamentalmente esas son las, y para cultivar, para, digamos, queman, talan y queman la selva para, como les digo, cultivar, tener terrenos cultivables, construir carreteras, fundamentalmente cruzar todo ese sector, y viviendas,
¿ya? Esos son dos ejemplos, entonces, en la expansión urbana de Shanghái y la Amazonía, la pérdida de la cobertura de la arbórea de la Amazonía, y aquí tenemos el río Amazonas, que es uno de los, el río, diría yo, más importante en el caso de América del Sur, ¿ya? Ahora, este desarrollo sustentable se mide, ¿ya? Ustedes saben que todo aquí se mide, la eficiencia o no, si es bueno o no, y en Yale, la Universidad de Yale en Estados Unidos, creó el índice de desempeño ambiental, eso en español, y la sigla en inglés es EPI. ¿Y qué es lo que mide? Mide el desarrollo sustentable a nivel mundial en diferentes lugares del mundo. Se hace el análisis cada 2 años y se considera los criterios de preservación como la gestión de los recursos naturales. Y se le entrega la información a los diferentes estados y a las ONGs o las organizaciones no gubernamentales. EPI, las siglas en inglés, ahí está el significado entonces, y se hace entonces esta evaluación ambiental y se hace o se conforma una especie, con toda la información que se recopila, una especie de ranking, ¿ya? Y ahí está en primer lugar Suiza, Francia, Dinamarca, ¿ya? Y Chile está en el lugar 84, ¿sí? Y en América Latina, Chile está en el lugar 11 en cuanto a desempeño ambiental, ¿ya? Esto es de 2018, el EPI Global. Ahora, todo este desarrollo sustentable se plantea si es que se puede lograr desde el punto de vista de la acción colectiva, o sea, no las personas solas, sino que desde el punto de vista del conjunto, ¿ya? La colectividad. Entonces, este desarrollo sustentable pone énfasis en lo que es la solidaridad intergeneracional, ¿ya? Sin descuidar el desarrollo del ecosistema, etcétera, ¿ya? ¿Y qué significa esto? La solidaridad intergeneracional significa que seamos solidarios entre generaciones. Lo que decíamos antes, que nosotros podemos satisfacer nuestras necesidades, pero sin despreocuparnos de que las futuras generaciones también puedan hacerlo, de las mismas condiciones o en mejores condiciones además. Por eso se habla de solidaridad intergeneracional, solidaridad entre generaciones, ¿ya? Cuidando el ecosistema. ¿Qué es lo que el ecosistema? Es, nosotros sabemos que es un conjunto entonces de organismos vivos que habitan un espacio determinado y que mantienen una relación de interdependencia. Los diferentes ecosistemas en la naturaleza presentan esta interdependencia. Si uno se ve afectado, también afecta a otro ecosistema, ¿ya? Entonces eso también es importante mantenerlo. Y esta solidaridad intergeneracional, nosotros vimos que un ejemplo de esto son las cooperativas, ¿ya? ¿Qué es lo que son las cooperativas? Son organizaciones en que la población, sin acceso a bienes y servicios, por ejemplo, vivienda, salud, se organizan para proveerse de estos servicios básicos de manera colectiva y autónoma, ¿ya? Entonces, esas son las cooperativas. Hay una cooperación entre las personas para lograr sus objetivos y que en Chile siguen existiendo, ¿ya? Ahora, las primeras cooperativas existen en el mundo desde mediados del siglo XIX y en Chile también surgen, en Valparaíso fundamentalmente, ¿ya? La Mutual de Tipógrafos y las cooperativas de consumo, la Esmeralda y Valparaíso en la ciudad de Valparaíso. También en la segunda, bueno, en la segunda mitad del siglo XIX. ¿Ya? Ahora, ¿qué tipos de cooperativas hay? Hay varias y todavía existen. Las cooperativas de producción y el ejemplo que yo les digo a ustedes son unas bien conocidas que son las cooperativas que eh, obtienen leche y elaboran los productos lácteos, ¿ya? Colún, por ejemplo, es un ejemplo, valga la redundancia, de estas cooperativas de producción. Están las cooperativas de consumo, en que también en algunos lugares y algunas instituciones tienen cooperativas de consumo, por ejemplo los carabineros. ¿Y qué son? Son como parecidas a las multitiendas, ¿ya? En que hay productos que se le ofrecen a los cooperados, o sea, a la gente que participa de estas cooperativas, en que pueden obtener artículos ya sea de primera necesidad u otros a un menor costo, ¿ya? Las viviendas también, hay muchos lugares que se organizan cooperativas para obtener viviendas, ¿sí? Aquí en Puente Alto también hay lugares en que surgieron debido a esta formación de cooperativas.
Y las de ahorro y crédito funcionan también. Hay una conocida que es la Copeuch, ¿ya? Que es una cooperativa de ahorro y crédito que funciona similar a los bancos, ¿ya? Y que le entrega, por ejemplo, ganancias a los socios de estas cooperativas y tiene que responder ante la superintendencia de bancos también, porque funcionan de manera muy similar a los bancos. Uno puede ahorrar, puede, digamos, obtener créditos también en esas cooperativas, ¿ya? Financiar muchas cosas y son, como les digo, funcionan muy similar a los bancos, ¿ya? Y aquí que hay las cooperativas de servicio en Chile en 2017 son las que obtienen, digamos, o tienen un mayor porcentaje seguido de las cooperativas agrícolas. Y dentro de esto que es la actividad colectiva está el comercio justo, ¿ya? El comercio justo, tal como lo indica ahí, que sean salarios justos para quienes están interviniendo aquí, los precios justos, que haya menores intermediarios entre el productor y el consumidor, para que el precio, la relación sea directa y el precio también pueda ser más justo, ¿ya? Respetando aquí criterios como la valoración del trabajo, el tiempo de cada persona, ¿ya? Y fundamentalmente esto surge a fines de la década del 40 en Estados Unidos, en Europa, para facilitar la actividad productiva de los agricultores y de los productores artesanales y de pequeñas y medianas empresas, no de estas empresas grandes que no necesitan, digamos, establecer este tipo de relación colectiva, ¿ya? Entonces, existen organizaciones a nivel mundial y en Chile también para el comercio justo. Entonces, a los pequeños productores, campesinos, artesanos organizados, un acceso directo al mercado en condiciones justas y equitativas, creando un canal de comercialización sostenible, solidario y de calidad lo más directo posible entre productores y consumidores, en el cual se reconozca dignamente el trabajo de los productores y sus organizaciones, y estos se comprometan con el desarrollo de sus comunidades, ¿ya? Entonces, aquí también es proteger en cierta manera a los pequeños productores de las grandes empresas, ¿ya? Por ejemplo, que tengan a lo mejor acceso a las góndolas de los supermercados, porque muchas veces estos pequeños productores no pueden competir con las grandes empresas que llenan las góndolas, ocupan los espacios en que la gente más consume, porque de eso hay estudios. Uno tiende a mirar a ciertas partes en un supermercado, por ejemplo, uno no mira hacia abajo cuando compra, mira hacia donde está la vista de uno, ¿ya? Entonces, los productos que se cobra o tienen acceso a estas góndolas, los productos que quieren vender, los acceden ahí. Los que no pueden acceder a eso van a donde nadie los ve. Entonces, ese también es un asunto del comercio justo para que puedan competir, ¿ya? Y hay ideas centrales que tienen responsabilidad compartida, relaciones comerciales justas, solidarias, transparentes, sustentabilidad integral, o sea, que se preocupe de todos los elementos que nosotros dijimos de este desarrollo sustentable, la promoción y el respeto de los derechos humanos y los derechos laborales también, la dignificación del trabajo y la diversidad humana. Y aquí tenemos algunos principios. Esto es a nivel internacional, ¿ya? Del comercio justo. Son algunos principios que plantea este comercio justo, ¿ya? Pago justo, oportunidades para productores desfavorecidos, transparencia, prácticas comerciales justas, no al trabajo infantil, no al trabajo forzoso, ¿ya? No a la discriminación, igualdad de género, libertad de asociación, buenas condiciones de trabajo, etcétera, etcétera, ¿ya? En realidad son todos más o menos, si uno piensa, más o menos escuchó o leyó la información, los principios son lógicos, ¿ya? Con lo que plantean el comercio justo. Y aquí la prueba se llama el Estado y el mercado, ¿ya? Y en este caso los impuestos son un elemento importante para el Estado, ¿ya? Para nosotros también como, digamos, gente que va a pagar impuestos en algún momento, ¿ya? Entonces, ¿qué son los impuestos? Son deducciones legales y obligatorias para ya las rentas de los individuos y también las ganancias de las empresas. ¿Qué significa? Que sean deducciones, que se deducen de las ganancias de las rentas.
que son legales, que están establecidos en la ley y que son obligatorias, la palabra lo dice, que hay que pagarlas, ¿ya? Porque si no igual se las van a cobrar a uno, de alguna manera, ¿ya? Entonces dice, constituyen una carga que los individuos que viven en una determinada comunidad o país le deben pagar al Estado. O sea, los impuestos se pagan al Estado. ¿Y para qué? Para que pueda financiar gastos, obligaciones. ¿Sí? Y la otra palabra que se usa para impuestos son tributos. Por eso se habla de sistema tributario, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, impuesto y tributo son usados como sinónimos. ¿Sí? Y aquí hablamos de que el Estado es el que recibe estos impuestos, ¿ya? Y que los utiliza fundamentalmente a través para financiar gastos, etcétera, y que la forma de cobrarlos ha ido cambiando a través de el tiempo. Y el Estado, digamos, forma toda la riqueza que tiene, todo el patrimonio que tiene el Estado, la mayor parte proviene de los impuestos, ¿ya? Y que aquí nosotros dijimos en clase que hay países que son considerados estados pequeños o estados grandes. Un estado pequeño, el que cobra pocos impuestos, pero se preocupa de algunas cosas nomás, como la seguridad pública, la infraestructura, ¿ya? Y hay otros estados que son grandes, y estos estados grandes son aquellos que cobran altos impuestos, pero garantizan importantes derechos sociales, ¿ya? Entonces, cualquiera sea lo que se elija en algunos estados, ya sea estado grande o estado pequeño, todos los estados cobran impuestos, ¿ya? Todos, ¿sí? Y todos tienen distintas maneras de recaudarlos y los utilizan generalmente, lo que dijimos, en los gastos, en las obligaciones que el Estado tiene que cumplir, ¿ya? Hay países que cobran muchos impuestos y las personas cuando ya dejan de trabajar pueden llevar una vida tranquila, incluso en algunos países la gente se dedica a viajar por el mundo, paga un crucero y todo eso, ¿ya? Gente, adultos mayores, que hacen eso, ¿por qué? Porque ellos cuando trabajaron pagaron altos impuestos. El Estado cobró altos impuestos, pero les aseguró una vida futura digna, por lo menos, y con alta comodidad si los comparamos con Chile, por ejemplo. ¿Ya? Esa es la diferencia. Pero el país que sea, el Estado que sea, cobran impuestos igual. Ahora, en Chile, nosotros vimos dos tipos de impuestos, que son los que el Estado cobra o que el Estado se le tributan al Estado, que son los impuestos directos, ya que se pagan de manera, tal como dice la palabra, de manera directa al Estado, de acuerdo con las ganancias obtenidas, ya sea por las empresas o por los salarios de las personas, ¿ya? Esos son los directos. Y ahí puse algunos ejemplos, pero a mí me interesa que sepan qué son, porque son directos, porque se pagan directamente al Estado, ¿ya? Y se basan entonces en las ganancias de la empresa o las rentas o el salario de las personas. Y los indirectos se pagan de forma indirecta. ¿Por qué? Porque afectan el consumo, ¿ya? Entonces se pagan al momento de adquirir bienes o servicios, ¿sí? Si uno no consume o no paga por un producto, no paga el impuesto, ¿ya? Por eso son indirectos. Afectan al consumo de las personas. Y ahí nosotros vimos varios ejemplos. El IVA, que lo pagamos todos cuando compramos algún producto, el 19%, que es un impuesto a las rentas y servicios. El impuesto a los productos de lujo. Si uno se compra un producto de lujo, tiene que pagar el impuesto. A las bebidas alcohólicas, a las bebidas azucaradas, ¿ya? También, si uno las consume, las paga, tiene que pagar impuestos. Si uno fuma, y compra su cigarrillo, también está el impuesto, ¿ya? El impuesto a los combustibles, ¿sí? El impuesto a los actos jurídicos que se paga cuando uno realiza un trámite en la notaría o pide un préstamo y le aparece dentro de todo lo que uno tiene que pagar, el impuesto a los timbres y estampillas, etcétera. ¿Ya? Entonces, siempre este es indirecto porque no afecta directamente a la persona, sino que la afecta cuando consume. ¿Ya? El otro no, lo afecta directamente y lo paga uno directo al Estado. O aquí uno lo paga a través del consumo. ¿Ya? El 19% uno no lo declara al Estado, uno lo paga cuando compra un producto. Por ejemplo, en el caso del IVA. ¿Ya? Y hay otro impuesto que es el impuesto territorial o a los bienes raíces, que son las contribuciones. Y estos las paga las bienes raíces, las propiedades, en base al avalúo que hace el Estado por la propiedad. ¿Ya? Estas son las contribuciones. Y tenemos, hay criterios para fijar impuestos, no se fijan así nomás. Está el principio del mayor beneficio, tal como lo dice ahí, que significa que
pagan más impuestos aquellos que obtienen más beneficios de los servicios públicos, ¿ya? Aquel que se atiende más a lo mejor en hospitales públicos, aquel que usa más los servicios públicos, ¿ya? Debiera pagar más impuestos. Ese es el principio del mayor beneficio. El otro principio es de la capacidad de pago, que significa que aquellos que tienen rentas más altas paguen más impuestos, ¿ya? Por eso se habla de la capacidad de pago. Los que tienen más pagan más. Y de ahí surgen distintos tipos de impuestos, los proporcionales, los progresivos y los regresivos. Los proporcionales, como lo dice, es cada persona, cada contribuyente paga una proporción de los ingresos. Al margen de lo que gane, ¿ya? Todos pagan la misma proporción, la misma tasa impositiva. Por ejemplo, el mismo porcentaje, ¿ya? Yo les dije, alguien que tenga un ingreso de 350.000 pesos, que sería lo mínimo, a alguien que gane 3 millones, paga la misma tasa impositiva, el mismo porcentaje, ¿ya? Al margen de lo que, por ejemplo, un 10%, por decirles algo, pagan el 10%, ¿ya? Los progresivos son aquellos que aumentan, digamos, son los que pagan más, o sea, perdón, los que ganan más, pagan más. Por eso son progresivos, ¿ya? Y los regresivos es al revés. Se plantea que aquí este impuesto afecta más a las personas que ganan menos, que tienen menos ingresos. El IVA uno lo podría considerar un impuesto regresivo porque todos pagamos el 19%, pero el 19% para una persona que tiene un ingreso mínimo a alguien que gana, como dije, 3 millones, es diferente, ¿cierto? Le afecta más a quien gana menos. Por eso el IVA muchas veces es considerado un impuesto regresivo. Ahora, ya dijimos porque el Estado cobra impuestos para financiar sus gastos, sus obligaciones, administración, inversión, infraestructura, pagar sueldos, seguridad, todo. El Estado necesita porque necesita funcionar, ¿ya? Por lo tanto, tiene que pagar estos gastos, ¿ya? Y algunos conceptos que significa renta, todo beneficio, utilidad o incremento del patrimonio que perciban las personas naturales o jurídicas, ¿ya? Es decir, uno tiene un salario, pero si justo recibe una herencia de algunos terrenos y hay que, digamos, todo eso se hace el trámite y al recibir eso aumenta el patrimonio que uno tiene. Ya no es solamente el salario, sino que tiene esto. Por lo tanto, aumentan ahí, tiene que pagar impuestos. Si uno se gana un premio, también tiene que ganar impuestos, o sea, pagar impuestos, ¿ya? Y aquí está el otro, el Servicio de Impuestos Internos, la institución que se preocupa en Chile de los impuestos, de todo el cobro y todo lo demás. Y están los agentes económicos que son los, digamos, afectados por toda esta situación. El gasto social es lo que el Estado destina a satisfacer necesidades básicas de la población. Y aquí está en servicios que otorga a los más desvalidos, por ejemplo, los subsidios que también se pagan, los bonos, las subvenciones, todo lo que es la labor de asistencia del Estado para aquellos más vulnerables, ¿ya? Y también está, por ejemplo, el pago de las subvenciones escolares, por ejemplo. Se paga por la asistencia de cada alumno, ¿ya? Aquí está entonces digamos, un esquema con la estructura tributaria en Chile y aquí están los sectores donde va este gasto. Dice, ¿cómo se usaron mis impuestos el año 2019? Y ahí están algunos rubros, la educación, la vivienda, la infraestructura, las pensiones, la salud, por ejemplo, ¿ya? Y también, ¿por qué se habla de carga tributaria y el desarrollo? ¿Por qué? Porque esta carga tributaria afecta tanto a las personas como a las empresas. Y aquí se trata de, por ejemplo, yo le voy a dar aquí el impuesto al carbono, ¿ya? Este impuesto al carbono se aplica a, a quienes emiten más contaminación, ¿ya? ¿Y para qué? Para desincentivar el uso de estos elementos, ya elementos contaminantes, y favorecer el uso de paneles solares, parques eólicos, vehículos eléctricos, ¿ya? Entonces, encarecer el uso de equipos contaminantes, desalentar o desincentivar su uso, ¿sí? Y el impuesto al consumo, por ejemplo, está el impuesto a los cigarrillos, a las bebidas azucaradas, alcohólicas, etcétera, que también cada vez sube. ¿Por qué? Para desincentivar su consumo por el daño provocado a la salud de las personas, ¿ya? Entonces esto también se ve con lo que tiene que ver con el desarrollo y el cuidado que se tiene que
a las personas, ¿ya? Y vimos dos conceptos más, que es la probidad, que es, dice, conducta funcionaria moralmente intachable, y una entrega honesta y leal al desempeño de su cargo. Esto afecta a los funcionarios públicos, a quienes trabajan para el Estado. Ya puede ser un funcionario de una municipalidad, puede ser un parlamentario, puede ser el presidente de la República. ¿Por qué? Porque son funcionarios públicos, ¿ya? Entonces, esto de la probidad es que la persona respete las normas, respete la ley, ¿ya? No pase por encima de la ley, ¿sí? Y, si tiene que, digamos, si comete alguno de estos errores, tiene responsabilidad administrativa, penal, si es que hay un delito penal, responsabilidad civil o política, ¿ya? En que hay personas que, por ejemplo, no pueden ser candidatos, no pueden votar porque están involucradas en este tipo de delitos que tienen que ver con la probidad y siendo funcionarios. Y la transparencia es que los organismos públicos tienen la obligación de hacer público sus actos y resoluciones. Lo único que queda muchas veces a resguardo es, queda de manera privada, es cuando hay un elemento que vulnere los derechos de las personas o la seguridad del Estado, ¿ya? Probidad, transparencia. Y la transparencia está de dos formas. Los organismos del Estado tienen la obligación de informar de sus actos públicos, los documentos, y también nosotros, ¿ya? Nosotros como ciudadanos tenemos el derecho de solicitar información por parte de los ciudadanos, que podemos exigir esta información, y las excepciones serían entonces cuando vulnere los derechos de las personas o la privacidad de las personas o la seguridad del país, etcétera. ¿Ya? Y nosotros vimos algunos ejemplos de la contaminación en la Bahía Quintero, donde el Estado, en este caso los funcionarios públicos, no han hecho la labor para asegurar, digamos, la salud de las personas en este caso, ¿ya? Y uno más claro todavía, que es cuando unos parlamentarios, en este caso, dos parlamentarios, reciben sobornos, ¿ya? Sobornos de unas empresas, la Corporación Pesquera Colpesca, la ACIPES y Río Sur. ¿Para qué les pagan? Les pagan para que ellos voten a favor de una ley que a ellos les favorece, ¿ya? Y eso obviamente es un delito, ¿ya? Entonces, porque son funcionarios públicos, ¿ya? Y eso hace poco ya salió, la semana pasada, si no me equivoco, salió ya todo el fallo. Y aquí también está involucrado el ministro que era en esa época, un ministro de Economía de la época, en que también él recibió sugerencias de estas empresas para la ley, o sea, cómo redactar la ley, ¿ya? Y eso es tráfico de influencias empresariales. O sea, ahí también queda más claro lo que tiene que ser transparente y sobre todo la probidad, ser intachable, ¿sí? Y el último tema que vimos es la riqueza, en que nosotros vimos que el 1% de los más ricos concentra el 26,5% de toda la riqueza, o sea, el 1%. ¿Quiénes son este 1%? Nosotros vimos que eran este grupo de las fortunas más grandes de Chile, ya en este caso son parte de un ranking que se hace a nivel mundial de Forbes, en donde están las personas más ricas del planeta, y aquí hay varios chilenos, ¿sí? Y son grupos económicos fundamentalmente, LUCIC, Cencosud, SQM, y que son dueños de empresas que tienen que ver con la minería, de alimentos, son dueñas del retail, ¿ya? De bancos, ¿ya? Empresas que tienen que ver con la pesca, etcétera. O sea, están en todos lados. Y los medios de comunicación también. También son. El Luxic, por ejemplo, el grupo Luxic es dueño de Canal 13, todo lo que implica Canal 13, por ejemplo. ¿Ya? Ahí está la riqueza. Y vimos que esta riqueza también se acumula o permite, por los ingresos que tienen, dividir la población en grupos socioeconómicos. Y nosotros nos interesa la riqueza, por lo tanto nos concentramos en el grupo AB, que son el 1%, que son los más ricos. A, B, ¿ya? No ABC1 como algunos hacen, no.
AB. Esa es una nueva clasificación. Y que lo que tienen, entre otras cosas, que un ingreso per cápita, o sea, por persona en el hogar, que va desde 1.415.000 a 4.386.000 por persona. O sea, se suman todos los ingresos de la familia y se dividen por los integrantes. Y da más o menos eso. Todos tienen una salud privada, acceden a educación privada, educación universitaria completa, cumplen labores profesionales generalmente, tienen vehículo, una vivienda con metros cuadrados bastante amplia, ¿ya? Etcétera, etcétera. Tienen altas características de grupo AB y son del estrato alto, ¿ya? Y como conclusión, no es eliminar este grupo, el 1% más rico, sino que la tarea que todos tenemos, como dijimos, es redistribuir efectivamente la riqueza. ¿Ya? No que se acumule, ¿por qué? Porque esto provoca conflictos de tipo social, político, económico. ¿Sí? Entonces, una tarea que debiera estar asegurada acá en Chile, que es la distribución de la riqueza, y no que se acumule o que un grupo mantenga esta riqueza y a través de esa riqueza ejerza también dominio en otras actividades, ¿ya? O influencia en otras actividades. Eso sería, y dejamos de compartir. Recuerden entonces, chiquillos, aquí si les que tienen hoy día para dar esta prueba, digamos, la puse ayer, la asigné ayer, y tienen hasta hoy para darla, y los que son del tercero A, entonces también voy a asignar, ahora que termina la clase, la de el diferenciado. Recuerden que son las últimas notas, ¿ya? En el caso del segundo semestre voy a ver nomás, ¿no? En el caso del tercero medio A, la mayoría tiene las notas, ya las pruebas ya nada que hacer con las otras porque ya se asignaron y ya se cerraron esas, pero todavía hasta mañana podrían enviar trabajo,